Excelente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, José, por el pase. Bienvenidos. Un gusto hablar con ustedes hoy, chicos. Eh, Voy a hacer algunas cositas antes de empezar la presentación. Sé que no tengo tanto tiempo, pero lo intentaré. Lo primero, les voy a dejar este video de YouTube. En este video de YouTube hablamos acerca de cómo es la visión de algunos profesionales, expertos en Google o en otras plataformas, que ven cómo es el impacto de la IA en nuestro desarrollo profesional. Después, les voy a pedir algo. Por favor, dibujen un reloj marcando las 3:15. Yo los voy a dejar aquí en el chat. Ay, perdón. Eh, Dibujar un reloj. Pueden usar la IA generativa que ustedes quieran, por favor. En el chat vi que muchos estaban hablando de ChatGPT, cómo empezar a trabajar entre una IA y otra. Y como principio de la charla, yo todo lo veo desde el mundo práctico, ¿no? El mundo de vista técnico es mi fuerte, digamos, ¿no? Les voy a pedir entonces eso y a ver qué les pasa. Son 2 segunditos. Usen cualquier chat que tengan a mano, desde ChatGPT, Qwen o el que sea, y ponen dibujar un reloj marcando las 3:15. Si ustedes ven, no sé si alguno ya lo hizo, ¿alguno lo hizo? Les voy a hablar un poquito técnicamente mientras que lo hacen. El chat, ok, el chat como tal, o sea, o el agente como tal, no sabe que una mano es una mano, no sabe que un reloj es un reloj. Está entrenado en base a qué? A imágenes y a datos de referencia. Él está tardando mucho y a veces pasa. Cuando nosotros empezamos a generar estos agentes, voy a seguir con la charla y después me van comentando en el chat cómo les resultó. Empieza a buscar imágenes de referencia de una mano, de un reloj. ¿Te marcó las 3:15 o te marcó las 10:10? ¿Por qué las 10:10? Le voy a contar. Marca las 10:10, sí, exactamente. Marca las 10:10 porque la mayoría de las publicidades, imágenes, eh, tienen las 10:10. Dependiendo de los modelos que utilicen, algunos van a buscar en su base de conocimiento cuáles son las imágenes que tienen más cercanas o con las que fue entrenado. Como es un error y empezamos a hablar un poquito de IA generativa en las bases de conocimiento, está todo genial. La IA, o sea, los agentes, las empresas, Anthropic y otras, empezaron a mejorar sus modelos de conocimiento. ¿Ok? Pero si le pedimos, por ejemplo, que muestre una imagen de una persona, lo más probable es que las manos no estén bien definidas y de caso de estarlo, están sosteniendo algo. ¿Por qué? Porque el modelo no entiende que una mano es una mano. ¿Ya? Sí, y le va a mostrar, dependiendo de con qué lo usen, ya he perdido un poquito la práctica porque este ejercicio es un poquito viejo. A algunos ya les dio las 3:15, a otros no, dependiendo, como les dije, de la IA que estén utilizando. Antes sí sabía, por ejemplo, si te marcaba las 2:10 era porque lo habías hecho con tal modelo. Si te daba tal, lo habías hecho con X u otro modelo. Es lento, es lento, pero puede pasar, ¿no? Entonces, primer punto. La IA entiende lo que nosotros le damos. Si les hubiese mandado a hacer el ejercicio de las dos personas estrechando la mano, van a ver que no importa la IA que utilicen o lo que le pidan para que cambie el sentido de las manos, o sea, si me genera una foto estrechando una de las personas con su mano derecha, le dicen, bueno, estrechar la mano izquierda, no lo va a hacer, y si lo hace es porque ya fixearon ese error, ¿ok? Genial, entonces a los que les dio las 3:15, a algunos les dio las 7:15. Como les decía, eso va a pasar, ¿no? Ahora voy a ir a presentar un poquito eh, la- lo que tenía preparado para ustedes. Aquí está. Miren, esto es lo que tengo yo preparado para ustedes. Eh, IA, datos y el nuevo paradigma. Dentro de la información que tenemos acá,
yo esta presentación, por ejemplo, la hice con un agente de IA, ¿ok? Los gráficos y demás están hechos con un agente de IA. Entonces, vamos a hablar de lo primero. Con un agente de IA puedo hacer cualquiera de mis actividades, bien sea un resumen, una presentación o imágenes generativas. ¿Ya? Tan linda lo de los Legos. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que es un modelo de LLM y un agente, la diferencia que hay, el contexto de los datos y cómo empieza a jugar un papel importante en los modelos agénticos, la ética de los datos, muy por arriba, eh, un nuevo paradigma. Sin datos no llegamos a producción, o sea, sin datos no hay paraíso. Lo que serían los MCP y los skills y la importancia de las habilidades blandas. Voy entonces con esto. La diferencia entre un LLM y un agente como tal. El LLM es un motor sin auto, es solo el motor. Hace ciertas cosas, pero no nos lleva a ningún lado. Imaginemos lo siguiente, fue entrenado con ciertos parámetros o palabras que empieza a reconocer y te da una respuesta tipo. Pero es finito en el tiempo, es de acuerdo a los modelos con los que fue entrenado, así que su estructura de aprendizaje está bastante acotada. Yo, además del ejemplo del motor del auto, yo les hablaría un poco acerca de cómo es un niño de 8 o 10 años. El niño de 8 o 10 años, la mamá le pregunta, ¿quién rompió esto? Y él ni siquiera lo analiza. Dice, yo no fui. Punto. Porque él se quiere librar de lo que fuese. ¿Ya? No hay un entendimiento de lo que decía la mamá. Solamente dijo, no, yo no fui. ¿Quién rompió? No, yo no fui. Lo mismo hace el LM, o sea, él está entrenado para identificar ciertos parámetros de palabra y en función de eso te da una respuesta. Ahora, ¿qué hace un agente? Un agente es capaz de tener vinculación con otro sistema, poder aprender y en función de ese aprendizaje poder generar valor. Entonces, ya tenemos unas capas de abstracción totalmente diferentes. Cuando empezamos con esto de los modelos de la inteligencia artificial o empezó a comercializarse un poco más, empezamos a hablar acerca de cómo impactaban estos modelos de inteligencia artificial a las empresas. Todo el mundo empezó a generar un chat para responderle a sus clientes. O sea, fue un boom y empezaron a tomar esto. Conocimientos de parámetros o palabras generaban una respuesta y luego ese resumen iba al backend y de ahí empezábamos nosotros a hacer una respuesta, digamos, ¿no? Y estas plataformas como Amazon o Google nos brindaron productos para ese tipo de soluciones. Hoy, ese tipo de cosas ya quedó muy atrás. Estoy hablando de hace unos 10 años. Y empezamos a trabajar entonces con lo que era cultura agéntica o la implementación de agentes para generar soluciones. Entonces, el 57% de las organizaciones ya tienen agentes corriendo en producción. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué está el problema? Porque como les dije, el agente aprende de nuestras bases de conocimiento. Si no tenemos bases de conocimiento limpias y probadas, nos va a generar un error. La compañera hablaba acerca de un caso de uso bastante documentado que era el de Amazon y recursos humanos. Hay otra empresa que se hizo muy famosa en los Estados Unidos porque hacía estimación de valor de las propiedades, de las casas, digamos. Y fue entrenado con valores prepandemia. ¿Qué pasó? Durante la pandemia no generaron nuevas bases de conocimiento o no reentrenaron el modelo, el mercado cambió y cuando el mercado cambia, ellos siguen haciendo estimaciones con un modelo que estaba aprobado, un modelo que estaba galardonado. Es más, recibieron un financiamiento explosivo para seguir haciendo desarrollo y generar lo que eran unas compras automatizadas de inmuebles para luego mejorarlo, adaptarlo y luego venderlo. O sea, tenían el círculo entero del proceso, tenían el proceso todo armadito, digamos, así en criollo. Y ahí entonces, cuando vemos que como no entrenaron las bases de conocimiento post pandemia, o durante la pandemia, mejor dicho, y el mercado cambió, ellos estimaban un valor de, no sé,
$100.000, cuando el mercado les decía que ya eso costaba 50.000. Por supuesto, compraban muy caro, mejoraban los inmuebles y cuando iban a vender, el mercado no los apoyó. Tuvieron que hacer muchas mejoras para poder hacer eso y ahí hablamos entonces de lo principal. ¿Cuánto tiempo deben durar tus datos o las bases de conocimiento? ¿Cada cuánto tenés que reentrenar un modelo? Y una diferencia, por ahí estuve revisando algunas cosas del chat mientras que estaban hablando mis compañeros y veía que hablaban acerca de, bueno, y los datos que le doy a ChatGPT y qué información puedo consultar. Y ahí les digo, hay diferentes capas de entendimiento o de datos que le podemos dar a un modelo agéntico. Dentro de las capas que le podemos dar a un modelo agéntico, tenemos 200.000 tokens en cloud de lo que sería una memoria inmediata, una memoria temporal, digamos. ¿Ok? Luego de eso bajamos a lo que es el conocimiento de los RAC, que son las bases de conocimiento, y los MCP que vamos a ver más adelante. Pero hoy nosotros tendríamos que empezar a discernir que las bases de conocimiento con las que fue entrenado un modelo comercial como Cloud, Copilot o cualquier otro, ChatGPT, para la versión o la forma de acceder a él como una persona natural, una persona común, tiene una base de conocimiento dada y cuando esa base de conocimiento no tienen los datos que nosotros necesitamos, porque es un punto bien técnico o específico, la IA tiende a alucinar. Rellena espacios, básicamente. O sea, si tengo esta información, y me pediste esto y no lo tengo, empieza a alucinar y genera una respuesta. ¿Qué es donde está el problema? Porque es igual que entrenarla con datos obsoletos. Te va a dar un resultado que no está bien. Ahora, en las organizaciones hoy que generan modelos agénticos para la solución en sus plataformas, es tan importante el agente como la base de conocimiento o la documentación que nosotros tenemos acerca de nuestros procesos para poder entrenar a los modelos. Una cosa no puede ir con la otra, digamos. Aquí, por ejemplo, hablamos acerca de el agente sin contexto, que es un consultor sin briefing. O sea, imagínense llegar el primer día a trabajar en los trenes y que nadie te diga nada, que no conozcas dónde está la oficina de recursos humanos, cuáles son los procesos internos, qué es lo que tienes que hacer, qué formularios tienes que llenar. Lo mismo pasa con el agente. Puedes tener un agente muy bueno, el último que sacó cualquiera de las empresas con las que quieras trabajar, pero si no le das contexto, tienes un auto del año sin nafta. No va a poder hacer nada. Entonces, la primera capa de contexto es el prompting. ¿Qué le estoy preguntando a la IA y de qué manera lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, para este prompting hay ciertas reglas. No caigan en cosas de que 100 prompts infalibles para tal cosa. No, eso no existe. Son reglas que te dicen cómo generar un buen prompt. Tú lo ejecutas y luego hay un proceso de retroalimentación. Con ese proceso de retroalimentación, con el prompt, vas a poder entonces mejorar ciertos aspectos de la calidad de tu trabajo, ¿no? Podemos generar el prompt y entender que le estamos preguntando bien. Y cuando vamos a ver la respuesta, la validamos y no es. Entonces, pasan dos cosas. Una, la temática es bien específica y no tiene la base de conocimiento. La segunda, le estaré preguntando bien al modelo de IA y ahí empezamos entonces un proceso de maduración y de revisión. Luego vienen lo que son los RAC. Los RAC, digamos que es la solución más antigua para darle contexto o darle base de conocimiento a la IA. O sea, son unas bases dedicadas que están en los modelos agénticos. Para el año 2024, noviembre de 2024, Anthropic sacó un protocolo que se llama MCP. Este MCP, imaginémonos que son los brazos o las manos de la IA. Estos brazos de la IA empiezan a tener conexiones.
una forma de que la IA pueda obtener desde la fuente los conocimientos. Y entonces acceden directo a esos datos sin indexación previa. Es, yo genero un MCP con todos los datos. Imagínense los últimos 30 años de trenes argentinos con datos de nuestros procesos internos. Entonces, yo lo coloco en un MCP y le digo a la gente, vea ese MCP, que ahí está toda la información de trenes argentinos. Eso es como una solución bien básica. Ahí me va a empezar a consultar información, documentación, y de esa documentación que él me consulte, yo empiezo a solicitarle respuestas hacia acerca de algunas de mis preguntas. Entonces, la brecha de conocimiento o de buscar ese conocimiento es mucho más chica porque él indexa la información. Tengo una respuesta mucho más rápida. Y ahí vamos con, la IA debe hacer todo. ¿Y todo con respecto a qué? La decisión la debe tomar el ser humano, pero ahí entonces con el MCP o un RAC, que son las bases de conocimiento, le digo, hay 30 años de historia de trenes argentinos acá, en la parte proceso, resúmelo porque tengo este problema en específico. Y ahí es donde juega un papel importante la IA. La IA no tomó la decisión, la IA lo que hizo fue resumir y entender ese contexto que yo le dejé en los datos, me lo brindó y con esa información resumida yo pude tomar una mejor decisión. ¿Ok? ¿Hay margen de error? Sí. Tienes que empezar a hacer pruebas y validaciones de esta información y de estas inferencias que hace la IA. Y luego vienen los skills. Sí, José, hay unas preguntas, ¿puede ser? No. Todo aquello que no tenga su identificación. Autismo, no. Empieza a buscar foros donde ejemplos son datos fieles. Creo que no se ve mi nombre, Lautaro, Gabriel, Fernando. Creo que no. Bueno. No, estamos bien. Ok, listo. Entonces, después de ahí, yo veía lo siguiente. Entonces, las bases de conocimiento de la IA, como les decía, entonces son los RAG y los MCP, y en función de eso me ayudan. Ahora, hay una consulta que vi en el chat que me llamó mucho la atención y dije, ah, tengo la respuesta justa. Cuando yo empiezo a hacer las consultas en la IA, decía uno, yo primero le doy una charla para darle contexto. Y si te digo que ya no tienes que perder tanto tiempo en esa charla de contexto, ¿por qué? Porque ahora existen unos archivos que se llaman Markdown, o sea, un archivo de skills, que es un archivo de texto plano, que es un archivo que tiene unas reglas, pero no tienes que ser programador para entenderlas o para desarrollarlas, donde tú le explicas y le dices, bueno, cuando yo necesite ver los temas de ausentismo del personal, necesito que vayas a estas bases de conocimiento, necesito que apliques esto, 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 esto y esto. Entonces, le das ese contexto y ese contexto queda almacenado. Entonces, una de las reglas importantes es, si una actividad repetitiva o una consulta repetitiva a los agentes, tú tienes que darle una charla para contextualizarlo todos los días, lo que necesitas entonces es la aplicación de un skill. Voy con la siguiente. Ahí está. El modelo de datos. Aprende lo que le damos. Sin los datos mienten, el modelo miente. Entonces, aquí vamos con lo importante que es las bases de conocimiento para los agentes y esas bases de conocimiento tienen que estar limpias, estructuradas, tienen que ser validadas, o sea, tienen que ser una capa de curado y tienen que ser verificadas. Y empieza entonces la labor de nosotros como referente de los procesos a poder limpiar esas bases de conocimiento y decir, bueno, estos datos sí son fiables para los modelos de IA, estos datos no. Vamos a empezar a borrar toda esta información. ¿Por qué? Porque como la IA no siempre tiene el contexto completo, puede ser que por motivos ajenos, externos, parte de los datos que le estamos entregando no sean las condiciones normales. Ejemplo, cayó un, no sé, un huracán, un terremoto, lo que sea, y hay cifras o datos del uso de los trenes que van a cambiar con respecto a la media. Ahora, gracias a Dios, esos desastres o fenómenos naturales no ocurren todos los días. Nosotros, ¿qué debemos hacer entonces? Empezar a revisar esa capa de información y limpiar todo lo que sean los outliers, o sea, todo lo que está fuera de normativa o que es un caso
aislado. ¿Por qué? Porque con esos casos aislados, si yo los dejo entrar en el modelo va a empezar a tomar asunciones para una respuesta que no está acotada a la realidad. Los puntos básicos para esta capa de datos que debe estar, como les dije, limpia, estructurada, curada y verificada, debe tener una transparencia, hay que dar trazabilidad de los datos, hay que generar auditorías periódicas y empezar a planificar estas auditorías periódicas para los modelos de datos que trabajan con Machine Learning o con IA. Y tiene que haber un responsable, tiene que haber una responsabilidad organizacional. En muchas organizaciones, los datos no tienen un doliente, tienen un proceso. Estos son los datos que nos da el sistema contable. Estos son los datos que nos da el sistema de facturación. Ahora, si los datos están bien, si no están bien, si falló el sistema y no cargó bien los datos, ¿quién es la persona a la que le pregunto? Y si esa respuesta no tiene un nombre, estamos fallando. Cada vez que nosotros veamos un dato y ese dato esté mal o tengamos una duda, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿hay un nombre en la organización para que me responda por qué pasó esto? Si tiene un nombre, está genial. Ya le tenemos un responsable y podemos empezar este proceso de limpieza, estructuración, curado y validación. Ahora, si no tiene un nombre, el primer paso antes de hacer todo esto es démosle un nombre. El dueño del proceso, el dueño de los datos. Y en función de ese dueño de datos, esa es la persona que no necesariamente tiene que ser técnico, pero sí conocer el proceso y es el que nos va a dar las respuestas cuando estemos en este proceso de limpiado y curado de datos. Luego, hay una norma que está genial, esto de un nuevo paradigma. Nada en producción si no está documentado. Sin documentación no hay paraíso. Y estoy hablando de que Frederick Harper, por ejemplo, que es uno de los gurús de este tema de documentación, nos comentaba en una charla que tuvimos hace poco en Chile, que un profesional, no importa el área, digamos, que no documente el proceso, es un profesional que no necesitamos en nuestra organización. Así de simple, ya está. O sea, el futuro es que los agentes empiecen a tomar participación de los procesos internos. Entonces, lo que te lleva una semana, hoy te lleva horas del día. O sea, si te lleva horas del día y sabes que los agentes son capaces de documentar y contextualizar, el que tú no lo hagas no tiene razón de ser. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que validar que la documentación sea consona con lo que estás haciendo. Está genial, sí, o sea, siempre hay una validación humana. Pero un proceso sin documentación o una ejecución sin documentación no existe. Y esto de pasar a producción, bueno, porque estas charlas no solamente es para gente de otras áreas, sino también para la gente técnica. Eh, en los años que tengo de ejercicio, entiendo que hemos cambiado el paradigma. Anteriormente, hace unos 10 años, 15 años, 10 años tal vez, mucho más reciente, les hubiese dicho, no, no, lo importante es llevar a producción, démosle la solución al cliente. Después documentamos, cuando tengamos tiempo, documentamos. Hoy no se puede, o sea, no es válido. ¿Por qué? Porque toda esa documentación también es el contexto para futuros modelos o futuros agentes. Entonces, necesitamos documentar todas las partes del proceso y que nosotros como seres humanos, como parte de este proceso, empecemos también un proceso de validación de lo que estamos documentando, un proceso de verificación de todo lo que está documentado de años atrás, porque eso es lo que nos va a permitir apalancar los procesos y generar mejores soluciones. Aquí les muestro algunas herramientas que se usan para documentación de procesos y cómo las empresas también lo están entendiendo, ¿no? O sea, Confluence, porque es bien corporativo, Notion y Gitbook son soluciones, a mi parecer, bastante buenas y versátiles. En el caso de Gitbook, es bien técnico, o sea, bien para el área de TI, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros levantemos de la infraestructura o de las acciones técnicas que nosotros hacemos en GitHub, él está vinculado con Gitbook para poder generar esa documentación. Entonces es un ganar-ganar. Hoy las organizaciones empiezan a gestionar toda su infraestructura como código
y tener estos repositorios es de vital importancia. Entonces, si ya estamos utilizando una herramienta para los repositorios antes de pasar a producción, poder tener esta otra herramienta que está enlazada para la documentación está genial. Y los archivos de README, por ejemplo, en cloud, que es lo mínimo indispensable en un repo y lo lee automático el agente para entender lo que está haciendo, cuáles son sus funciones. ¿Ok? Pero cloud, por dar un ejemplo, una de las soluciones que yo utilizo, pero Copilot o cualquier otra también lo hace. A ver, vamos a ver un poquito el chat porque consulta, esta clase está grabada, sí, entiendo que sí. Eh, eh, no, a ver, No, no son cliqueo, preguntas, no, ¿eh? no, ok. Son de presentismo y sí, la clase Mm. se graban y después se van a subir al canal de YouTube. Bueno, entonces sigamos entonces. Ok, aquí hablamos entonces de los MCP de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el MCP es el USB de la inteligencia artificial, es un conector, como les dije, en noviembre del 2024 lo lanza Anthropic, pero ya para marzo del 2025, imagínense la brecha tan corta, es empezado a adoptar por todas las otras empresas y le dice, sí, voy a aceptar el protocolo porque necesito que mis agentes empiecen a tener conexiones con otras cosas. Entonces, hoy las descargas mensuales de este CDK para los MCP son 97 millones. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Que la evolución técnica fue en cuestión de meses. Los que no estaban trabajando para noviembre del 2024 con Cloud, por ejemplo, con Cloud Code, empezaron a decir, bueno, pero esto es una solución de Cloud, o sea, no tiene mucho más para avanzar. Si te vas por Cloud, bien, y si no, vas a cambiar las cosas. Y ahí es cuando yo digo, en marzo ya teníamos una solución para todas las demás. ¿Por qué? Porque es el futuro, porque los agentes ya no solo se pueden quedar en dar respuestas en un prompt, sino que tienen que empezar a hacer actividades. Hoy, actualmente hoy, cuando ustedes empiezan a hacer consultas o le piden a los agentes que están en la versión del browser, digamos, ellos van a MCP y empiezan a buscar herramientas o tools para empezar a generar el contenido que ustedes le están pidiendo. Vieron que hasta hace un par de años nosotros no teníamos la capacidad con las consultas de ChatGPT u otros de poder generar, por ejemplo, un archivo de Word, un archivo de PDF, una presentación, un PowerPoint. No lo podíamos hacer. Me decía, no, esto es un modelo de texto. Aquí está la información que necesita y tú tenías que empezar a cortar, pegar y armar el PowerPoint, el Word, lo que sea. Hoy, con estas tools, empiezan y te dicen, ¿lo quiere con papas fritas, con salsa, con qué lo quiere? O sea, ¿lo quiere en PDF, lo quiere en Word, quiere una PPT? Además de la PPT, ¿necesita alguna otra cosa? ¿Necesita algún comentario adicional? Y aquí es importante ver esto, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos convivir con la IA o los agentes de IA y cómo son o se convierten en nuestros compañeros de trabajo. Una cosa importante que yo hablo en mis cursos es que no le hables a la IA como un computador, un sistema. Háblale como si fuera tu compañero de trabajo. O sea, dale esa caracterización o esa contextualización que le darías a un ser humano. O sea, cuando tú hablas con un compañero de trabajo, le dices, no, mira, estoy haciendo esto y esto y esto y este trabajo y necesito ver tal y tal cosa. Tú le estás dando un contexto. Entonces, haz lo mismo con la IA. No asumas que la IA te va a entender dos líneas de texto. Empieza a hablarle como le hablas a cualquier otra persona porque es tu compañero, es tu copiloto. Entonces, empecemos a trabajar de la mano con ella, entendiendo que hay cuestiones éticas y legales incluso, si bien nosotros hoy no tenemos una normativa específica en agentes de IA, sí tenemos normativa, por ejemplo, en propiedad de datos personales. Entonces, podemos tomar eso como marco de referencia. ¿Qué datos personales o qué datos sensibles de mis clientes yo estoy utilizando para mis agentes de IA, por ejemplo? ¿De qué manera los estoy consultando? Como parte de un entorno seguro. Y los archivos, como les decía, los Markdown que le damos a los agentes es parte de la memoria de la IA. Entonces,
cuando nosotros tenemos estos archivos Markdown, lo que le estamos dando son instrucciones de cómo el agente tiene que empezar a ver ciertos temas o cómo empieza a hacer el loop de trabajo, de tarea, no solo para contextualizar o para ejecutar, sino para inferir. Y aquí vamos con lo siguiente. Cuando estamos trabajando con ChatGPT, con Cloud o con la que sea, vemos que podemos obtener o podemos cambiar el modelo con el que vamos a empezar a trabajar. Cada uno de estos modelos genera o consume una cantidad de tokens distinto. Y me preguntarán, y es bastante técnico. Digo, sí, pero el resultado es bastante universal. Modelos que consumen menos token son modelos que infieren menos. Entonces, o le genero muchas instrucciones y mucha revisión del proceso del loop, o genero o utilizo un modelo mucho más eficiente, pero que genera más cantidad de tokens. Esos tokens son el razonamiento de la IA. Hemos hecho pruebas con modelos bien chicos como Haiku, por ejemplo, un modelo bastante conocido, que el costo de los tokens es marginal, es muy básico. Pero ¿qué pasa? Que cuando le pedimos acciones que son bien de inferir, bien de pensar algunas cosas, se confunde. O sea, llega un punto que entra en un bucle infinito de consultas internas y no termina de cerrar. O sea, él no termina de darte una solución. ¿Por qué? Porque necesitamos que haga entonces actividades bien, bien cortitas y descriptivas. O sea, necesito que hagas tal cosa. Bueno, capaz que Haiku lo puede hacer. Mira, estoy viendo este problema en los trenes. Necesito esta pieza y esta pieza tiene una obsolescencia de X cantidad de tiempo. ¿Qué soluciones me puedes dar? Y no lo hagas con un modelo que consuma pocos tokens, porque se va a confundir. O sea, la capacidad de pensamiento de ese modelo tan chico no le va a permitir generarte una respuesta contextualizada. Y ahí voy con la otra, la brecha que nadie quiere ver. Y hablamos con Jeff Barr, que es el VP y jefe evangelista. Eso, el título, vieron que a veces en Estados Unidos tiene unos títulos un poquito distintos a los de la TAM. Eh, en una charla que nos dio recientemente, él decía que el nuevo tipo de desarrollador tiene una capacidad masiva de entender al usuario y trasladarlo en puntos específicos. Y ahí voy con lo siguiente. Los agentes no solo lo usamos los desarrolladores, lo utiliza toda la organización. Entonces, mi aporte, Luis Valenzuela, dos puntos. Este tipo de personas que forman parte de la organización tienen una capacidad que debe ser mejorada, que es la capacidad de pensamiento crítico y comunicación clara. Con estas dos herramientas, o sea, pensamiento crítico y comunicación clara, podemos entonces interactuar con los agentes. No importa la posición que tengamos, seamos técnicos o no técnicos, pero estas dos herramientas son de vital importancia de ahora en adelante. Hoy nosotros tenemos que empezar a buscar capacitaciones o formarnos de tal manera que nos ayuden a poder convivir con los agentes de IA que llegaron para quedarse y que parte de esta información que necesitamos o de esta formación que necesitamos es como tener una comunicación clara y un pensamiento crítico. Nada más. Ahora, si después quieren desarrollar los modelos o no, dependiendo del perfil. Pero en la organización, todos necesitamos estas dos herramientas. Luego, hay otro punto ahí que es bien importante para cerrar la brecha, que la documentación es vital y está en todos los niveles de la organización. Entonces, si sabemos documentar, si tenemos pensamiento crítico y comunicación clara, vamos a poder sobrevivir y vamos a poder trabajar con la IA. Si alguna de estas cosas nos hacen falta, y hay que mejorar. ¿Ok? Ahora sí, vamos Luis, a hablar un una poquito. consulta, perdón. Ahí eh, había, antes que arranque con esto, había dos o tres preguntitas ahí en el chat. Una te preguntaba justo si cuando los, no. sí, sí, por eso, los MCP si son pagos y el tema de si son exclusivamente cloud. No, los MCP los usan todos los agentes. El MCP hoy
el protocolo MSP, digamos, vos descargas el SDK y es gratuito, está disponible para todos. Construir el MSP es otra cuestión. Hay muchas empresas, muchas organizaciones que ya te están dejando los MSP listos, o sea, lo hacen ellos para que empeces a conectarte con ellos, que es otra cosa, ¿no? O sea, hay un listado de MCPs, o sea, que puedes ir buscando de acuerdo a tu rubro o el perfil que tú tengas, ¿no? Yo hoy, en esta presentación que les voy a mostrar, les voy a hablar acerca de los MCP que tiene AWS, o sea, que tiene Amazon para los técnicos, ¿no? Pero ustedes como trenes argentinos pueden hacer unos MCP y lo pueden consultar diversos agentes. Ustedes imagínense lo siguiente. Ya no hay que, por ejemplo, hay agentes que están en el celular. O sea, Cloud, Copilot, tal, está en el celular. Entonces, generar un MCP con la información de todas las rutas de trenes argentinos. ¿Dónde lo tomo? ¿Cuánto cuesta? El tiempo y demás. Genero el MCP y le digo a los usuarios, pueden conectarse a este MCP con tres sencillos pasos. Un, dos, tres, conéctense por cualquier agente. Y ellos van a tener la información actualizada en tiempo real de todo lo que nosotros le queramos compartir. Entonces, el MCP puede servir para muchas cosas. Puede servir para ser las manos de la IA y que se conecte con un aplicativo. O sea, nosotros lo vemos cuando generamos una consulta a un agente y le pedimos que haga un PDF o que haga un Word. ¿Sí? Es un MCP, un conector de MCP. Pero también puede ser una base de conocimiento, como la que vamos a ver ahora. O sea, yo generé unas bases de conocimiento, mejor dicho, consulté unas bases de conocimiento de Amazon y generé unos MCP internos. Y ya les voy a explicar un poquito el por qué. Esta solución, por ejemplo, que yo les voy a mostrar, la validé con un equipo técnico de Amazon y les pareció novedosa. Me dijeron, no, la verdad es que esta visión está bastante buena. Lo que estás haciendo con los MCP que estamos dejando disponible está bueno y lo vamos después a documentar y a reproducir. Y para mí fue un logro importante. Entonces, miren esto, a ver. Ya, les voy a dejar de compartir 2 segunditos. Voy a cambiarme a otra presentación más chica. Son solo 3 láminas. Share to screen. Ok. Miren, esto es el MCP, o perdón, el agente arquitecto con AWS. ¿Qué utilicé yo? Y aquí nos ponemos un poquito más técnicos. Un SDK que se llama Strand Agent. Este SDK lo que permite es gestionar parte del loop del agente. Son funciones Python, pero las decoraron con @tools. Pero básicamente eso. Utilicé la Cloud API y utilicé los MCP de AWS. Es básicamente lo que les estoy demostrando. ¿Qué hago con esto, no? Voy con lo siguiente. El usuario hace una consulta de arquitectura, el modelo razona qué herramienta necesita, invoca las tools que yo le estoy comentando, recibe el resultado de la herramienta, razona de nuevo con el nuevo contexto y genera una propuesta de arquitectura final. Y aquí voy con los que son un poquito más técnicos, ¿no? O sea, imagínense que queremos hacer una plataforma de pago para trenes, para los trenes. Yo puedo generar con este arquitecto una consulta y él va a ir no solo a las bases de conocimiento de Amazon, en este caso, por ejemplo, yo lo entrené no solo para que fuera a las bases de conocimiento de Amazon, que ya es bastante, o sea, conocer todas las herramientas que tiene Amazon, sino que también le dije, por favor, necesito que revises todos los proyectos que tiene Trenes Argentinos o la empresa que sea y valides si alguna solución de las que estás proponiendo no tuvo el éxito que se esperó. ¿Ya? Aquí, ¿qué hace la gente? Consultoría guiada, hace preguntas una por una para entender la necesidad. Incluye las VPC, Guarduty, seguridad, o sea, algunas capas de seguridad. Hace una estimación de costo. Va a unas bases de conocimiento, como les decía, de proyectos que pudimos tener en la historia de la organización y cuál fue el feedback
de los equipos, genera este sistema de feedback donde me habla acerca de, che, ¿crees que te planifique o te arme una arquitectura nueva o me vas a dar el feedback de alguna de las que ya te dije para ir reentrenando? Y va obviamente a la documentación oficial de AWS para entender eh, sobre los productos y las mejores normativas en cuanto a lo que es la arquitectura en AWS. Mirá, iban a andar y yo, no se presentó nadie. ¿Alguna consulta? Creo que no. Vamos a No ponerle podía mute a porque esta, ok. salí de acá y entré ahí nomás. Hay alguien que está hablando. ¿Le podemos poner mute? José, ¿me ayudas con eso? Gracias. Listo. Ahora les voy a compartir el agente, ¿no? Este agente hoy, como era solamente para una presentación, no le hice un acabado visual. Este agente, ¿qué es lo que hace? Se llama agente arquitecto AWS, me dice el modelo de cloud que está usando. Se conectó con los MCP de documentación y de precios de Amazon y me dice, bienvenido, soy tu arquitecto senior de soluciones de AWS. ¿En qué te puedo ayudar? Me dice diseñar una arquitectura nueva o dar un feedback, lo que les comentaba. Y les digo, quiero una arquitectura nueva. Plataforma pago, de pagos de trenes. Vamos a esperar unos segunditos. Me dice, ok, vamos a diseñar una plataforma de pagos para trenes. Para poder proponer la mejor arquitectura necesito hacerte algunas preguntas. Voy a ir una por una. Sea, ¿cuál es la necesidad del negocio específica que quieren resolver? A ver, la gente de trenes, cuéntenme un poquito. ¿Cuáles son las necesidades que ustedes tendrían hoy en una plataforma de pago? Pueden habilitar el micrófono y me comentan un poquito y yo lo voy escribiendo. Te puedo comentar. Sí, por favor, María. Eh, por ejemplo, cuando Trenes Argentinos no te paga algo, eh, vos tenés que hacer los reclamos y llegan hasta 7 meses de tardanza y vos tenés que reimprimir los recibos, reimprimir y no te los pagan a veces. Pero ese es que es para empleados, digamos. Esta plataforma era Para como para empleados, sí. clientes. No, es una plataforma, o sea, una plataforma de pago para los tickets, Ah, por para ejemplo. clientes. Ah, Claro, está, para está. clientes. Entonces, le digo, por ejemplo, me dice, es un sistema para que pasajeros compren boletos online. Es para procesamiento de pagos en Ah, estaciones, sí. Está. kioscos. Es para suscripciones o pases mensuales. Ah, O bueno, yo es estoy. un pago, ¿sí? Hola, María. Sí, por ejemplo, hay clientes, por lo que es larga distancia, ¿no? Ujú. Que si es una madre y tiene 3 menores a cargo, no puede comprar. Igual que en la boletería Cliente física. de larga distancia. Ejemplo de uso. Adulto con 3 niños a cargo no pueden. eh, estoy dando una clase, perdón, hijo, ahora. Shh, disculpen, chicos, chicos, disculpen, perdón, perdón, disculpen. Ok, no pueden comprar boletos, ¿así? ¿Eso es la consulta, María? Perdón. Sí, sí, sí. Ok, entonces, vemos este caso de uso. Ok, cuéntame un poco más. Me dice, ¿quieres hacer una POC? O sea, una POC es una prueba de concepto antes de llevar a la producción. ¿Quieres hacer un ambiente de desarrollo? ¿O ya lo quieres mandar directo a producción? Le digo, no, voy a hacer una POC porque me gustaría hablar con mi jefe para que me diga si este tipo de desarrollo vale la pena que Trenes lo haga. Ok, me dice, pregunta de 3 a 5. ¿Cuál es el lenguaje o stack tecnológico? Y esto es bien técnico, ¿no? Pero yo voy a decir que es Python, como para hacerlo más rápido. Ok, después me dice, usuarios concurrentes. ¿Cuántos son los usuarios concurrentes comprando boletos al mismo tiempo? Más o menos, ¿saben? Usuarios. Virtualmente compran.
200 personas contra boletería física 30 40 personas. Por minuto, por día, por hora, por como 200 Por viaje. personas por viaje. Ok. Tiene algunas restricciones especiales que deben considerar, por ejemplo, presupuesto máximo mensual, compliance o regulaciones. O sea, ¿hay algún tipo de regulación que me impida generar alguna solución de este tipo? Latencia crítica y si hay alguna otra restricción. Yo voy a colocar el presupuesto como para no alargar esto y voy a decir que solo tenemos $1000 porque no tenemos tanto dinero ahorita. Ok, me dice, perfecto, tengo toda la información, déjame analizar las soluciones similares y validar la normativa de seguridad de la empresa. Él empieza a buscar las tools o las secciones que yo le comenté y luego él me dice, ya va, me dice un poco acerca de 500 usuarios concurrentes, 5000 transacciones diarias, 1000 viajes activos. Ya va, voy. Pregunta uno, pregunta 5 y aquí vamos. Dentro de todo lo que me dice de la arquitectura, me dice la arquitectura del Compute y API, o sea, API Gateway, una lambda de Python, datos de mensajería, RDS, SQS y S3, ¿y para qué lo voy a utilizar? La seguridad y la observabilidad dentro de mi infraestructura cloud, la estimación de costos orientada a una prueba de concepto y las validaciones de normativa. La arquitectura cumple con cualquier normativa interna de seguridad porque no le dimos más información. Me muestra el flujo de la arquitectura. Me dice, el usuario compra el boleto, va a una API Gateway, genera una lambda, hay un SQS en cola para el procesamiento asincrónico, una lambda para consumo, procesamiento de pagos, un RDS Aurora para guardar la información, un S3 para almacenar un boleto en PDF y un email con boleto al cliente. Las lecciones aprendidas de soluciones similares. Me dice, bueno, cuando revisé el proyecto, empecé a ver que Aurora Serverless versión 2 o DynamoDB para transacciones de pago, mejor control de costos, o sea, ya esto me lo está cambiando la infraestructura. El SQS como buffer reduce pérdida de transacciones en picos. Eh, ¿Cómo me va a segurizar los datos almacenados? Y el WAF, que es el balanceador para proteger contra ataques comunes. Luego de todo eso me dice, ¿te gustaría que guardemos esta solución en la base de conocimiento para que el equipo pueda tener referencia? Entonces ya hablamos que el agente está documentándome todo o tienes más preguntas sobre el componente. Le digo, documenta y luego salir. Él va, ¿tienes algo más? Me dice, no. Guardé la solución, me da los datos de la solución, o sea, dónde está guardada en mi base de datos y bajo qué ID está guardada. Y se despide y me dice que en el futuro, si yo necesito algo más, le puedo consultar. Es una solución rápida, dinámica. Tendríamos en la vida práctica que hablar con ingenieros, desarrolladores y demás para poder hacer esto y empezar a validar cuáles son las mejores prácticas de arquitectura para poder desarrollarla. Hoy la estamos viendo que con las bases de conocimiento de Amazon podemos ver estas mejores prácticas de arquitectura y hacer una consulta bastante corta. Lo que nos tomaba 3 o 4 reuniones y, no sé, 2 semanas, lo hice durante esta presentación. ¿Que hay que hacer validaciones? Sí. ¿Que se puede mejorar? Y también, sí. O sea, no estoy diciendo que automaticemos todo y dejemos a un lado los arquitectos. No, sí necesitamos arquitectos de soluciones o el perfil que estemos necesitando con estos agentes. Lo vamos a seguir necesitando. Siempre hay una validación humana en el medio. Pero la brecha de conocimiento, de revisión de documentación y de presentar propuestas es mucho más chica que la que teníamos hace 2, 3 años. Eh, Excelente, excelente. No, y aparte está bueno esto de mostrarles que este lenguaje es el que uno va a tener que aprender, como antes hablabas de marketing o el tema de programación o el tema de internet o como, digo, capaz que no necesitas entender la arquitectura, cómo diseñar la arquitectura, pero sí esa interacción con el agente para que te vaya vos armando esa cadena completa.
Digo, esto no más que nada un ejemplo, me parece está buenísimo para decirles. De esta forma uno va a empezar a interactuar sin ser el informático, sin ser el especialista de la arquitectura, entender de cómo tiene que pensar una solución. Y a partir de ahí, obviamente después entra el bloque de licenciados en ciencia de datos, ingenieros, arquitectos, en el cual le dan la escalabilidad. Pero a veces que esto me parece a todos le da una visualidad de cómo uno juega con ChatGPT, también empiezas a jugar con la creación de agentes, ¿no? Sí, o sea, no solamente es un punto, no solo para la área técnica, o sea, María, por ejemplo, tenía un problema. María, no sé, desconozco si maneja la infraestructura cloud, pero de caso de no, con los datos que me diste, podrías presentar algo al departamento de TI y dar una solución a una problemática que estás viendo todos los días en tu trabajo. A eso voy. Sí, hay varias problemáticas que estando en larga distancia vemos las fallas del sistema, lo comunicamos a capacitación, pero siempre queda ahí. Así que si lo podríamos elevar más arriba, mejor. Claro. Y lo importante ahí es que los agentes, cuando ya tenemos bases de conocimiento bien documentadas y esta base de conocimiento limpia, bien sea por RAG o por MSP o lo que sea, podríamos generar agentes que sean docentes dentro de nuestra organización. O sea, imagínense todo lo Claro. que es los cursos básicos cuando entras a trenes, poderlos tener con un agente que te vaya explicando de la mano de la historia de los últimos 30 años, Diego, ¿no? ¿cómo Este andás? proceso. Bien. Eh, Eso es lo que ofrezco hoy. Esto es lo que les comentaba. No hay que, a ver, hay un componente técnico indudablemente para poder generar estos agentes, pero el uso del agente, una vez desarrollado, es un uso universal. O sea, es un uso democratizado para que cada uno de nosotros lo pueda implementar en sus acciones, ¿no? Y esto es la punta del iceberg. O sea, hay otro modelo, otro agente, por ejemplo, que estamos desarrollando, que genera todo lo que es la parte de reportes de Power BI. Entonces, no necesariamente tienes que aprender a usar Power BI, lo deberías aprender a usar, ¿no? No estoy diciendo que no. Pero los tiempos de desarrollo y de validación técnica para poder hacer un tablero también se reducen porque es el mismo principio que acabamos de hacer. Unas preguntas sencillas, unas consultas a un agente y el agente hace por lo menos el 80% del reporte. Que después tengas que hacerle mejoras manuales porque no entendió o una validación, sí, pero los tiempos de respuesta se acortan y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante, cómo nuestro trabajo empieza a tener unos tiempos mucho más chicos. Sí, y un poco esto que comentábamos, Luis, perdona, esto de empezar, yo digo, la inteligencia artificial aplicada al metro cuadrado, ¿no? Primero a tu escritorio, en tus operaciones diarias, en tus Ah, actividades, vas a jugar con esos famosos quick wins de, bueno, esto me automatizó en ciertos minutos, en ciertos procesos o en algo, como te pasa, no sé, nos pasa a todos en diferentes organizaciones, esto para generarlo tengo que pedir autorizaciones, o tengo que hacer un montón de cosas en el cual no me da. Bueno. Hoy este tipo de herramientas, capaz que no necesitas pedirle a una infraestructura o a un organismo o a otro departamento y lo puedes entender vos. Eh, y ahí un poco el tema de esta diplomatura lo que busca es, bueno, ¿dónde está el dato? ¿Cómo quiero utilizar el dato? Y aparte de qué herramientas de IA, dependiendo la escala y dependiendo del problema, puedes utilizar. Algunas son gratuitas, algunas son más costosas, otras necesitan una infraestructura compleja y en otra, como te dije recién, con un par de respuestas, por lo menos podés visualizar la solución. A partir de ahí, dependiendo, como vimos al principio de la charla, las demandas, hay algunas demandas que son más particulares o profesionales internas de uno, y después otras son más complejas, como decías vos, María, más de la infra o problemática puntual de la empresa. Que no nos metemos, capaz que ahí eso no es un problema de inteligencia artificial o no, digo, eso son otras cuestiones. Pero en ese sentido, un poco acá lo que vamos a jugar es con el dato, la herramienta y cómo uno puede empezar a ayudarse con ese tipo de instrumentos y no perderle miedo, porque acá no estamos codificando. Nadie está hablando de código, nadie está hablando de Java ni de Python ni de acá. Es cómo juego con mis datos y cómo mejora en mi productividad o puedo mejorar un proceso interno. Y separar esto que hablamos al principio.
Una cosa son automatizar tareas, otro es meterle machine learning, otra cosa es inteligencia artificial. Y ahí ustedes van a empezar a ver dónde están un poco más cómodos. Esa es un poco Eh, la idea. José, me permito responder ahí una consulta de Sí, Fernando, obvio. que a lo mejor la mayoría tiene la duda, ¿no? ¿Qué agente se utiliza para Power BI? No. A ver, Fernando, dos cosas. La primera, puedes usar cualquier agente. O sea, yo usé Copilot, pero puedes usar Cloud también. Y no hay una solución única. Hoy, si buscas en internet o buscas tal, no hay un conector directo o un NCP directo que haga todo. Existe un NCP que te genera lo que es la parte de DAX o la parte de consulta. Y lo que es la parte de gráficos, nosotros deconstruimos eh, cómo opera internamente Power BI y le explicamos a los modelos agénticos eh, qué hace, qué hace Power BI por dentro para que lo replique. Básicamente es eso. Sí, es como bien técnico, bien denso, capaz que en una clase adicional o un taller adicional podría estar, pero bueno, no es el foco de esta charla. Sí, entiendo la necesidad, porque mucha gente usa Power BI y tener que la gente te haga el Power BI en 10 minutos, está genial. Así que nada, los invito, les dejé ahí el canal de YouTube, está el canal de Inaria también, vamos a estar subiendo contenido. Les dejé ahí mi LinkedIn, me pueden seguir en LinkedIn, vivo subiendo contenido con Inaria en conjunto. Así que encantado de pasar una charla con ustedes tan amena. Y nada, espero que se sumen a la diplomatura y poderlos ver en las charlas que doy con Inaria. Estaría genial. Y conocer más su proceso, ¿no? Porque veo que es un proceso re interesante. Ya conocí un poco la parte automotriz. He hecho algunos proyectos con autos eléctricos y con otros tipos de vehículos, hasta Fórmula 1, pero nunca hice algo con trenes. Entonces está genial aprender. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vos, Luis, a vos, José, desde ya también a Rocío. Gracias por la participación en estos ciclos de encuentros que fue la presentación de la diplomatura. Y bueno, y para todos, ahí tienen el QR, no tan solo para justamente lo que sería contar lo que fue estos encuentros, sino también para poder acceder tanto a lo que sería el brochure, que es la presentación de la diplomatura, como justamente los mecanismos de consulta. Son 12:20, obviamente que nos extendimos un poco, creo que es una de las pocas veces que no hemos cumplido con nuestra palabra, pero ya el solo hecho de que se hayan quedado amerita y justifica el hecho de que lo que consideramos como un proyecto y el potencial que eso tiene, justamente nos llena de satisfacción. Desde ya, bueno, ya saben los canales de consulta como también de difusión, tanto de Inaria como también los nuestros, así que muy agradecidos y bueno, esperamos contar con la participación de algunos de ustedes o en lo posible con la mayoría en el comienzo de esta diplomatura. Así que bueno, nos estamos viendo, buena jornada para todos. No, gracias a todos. No, gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias.